Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Junta directiva, colegas parlamentarios, ciudadanos, pueblo de Venezuela. Este proyecto lo traemos hoy a Cámara a consideración de nuestros diputados del pueblo de Venezuela, producto de la escalada de violencia que se ha generado, provocada además por el régimen, financiada con dinero del Estado. Cuando nos referimos a civiles armados, hablamos de los grupos armados por este régimen, haciendo distinción, incluso lo hemos dicho en varias de nuestras asambleas y concentraciones, entre formas de organización ciudadana y lo que ha desvirtuado o derivado en asesinos casi a sueldo, en sofocar legítimas protestas, además financiado con dinero del pueblo de Venezuela. Es decir, una cosa son los colectivos, formas de organización, y otra cosa es cómo ha derivado desde el Estado, desde el gobierno, en financiar con armas, como han denunciado que entran a diferentes policías nos han dado la denuncia, a utilizar el parque de armas de diferentes policías incluso para tratar de someter o generar miedo en la ciudadanía, que como decimos coloquialmente, no se cae la cañón, porque hemos visto como igual, a pesar de la amenaza constante, en localidades como el 23 de enero, Katia o algunas otras estados, como nos sucedió en Falcón, llegando junto al diputado Juan Pablo Guanipa, el ciudadano ha respondido preservando su derecho a la protesta, a la exigencia. Debe saber además el Estado, las Fuerzas Armadas sobre todo, que permitir que actúen impunemente estas bandas, estos criminales, estos paramilitares, no exime su responsabilidad. Por el contrario, constituye delito de lesa humanidad el permitir que ataquen a civiles desarmados, exigiendo sus derechos, que hoy todos tenemos razones para protestar en Venezuela, todos. Por el contrario, hoy no hay nadie que no tenga derecho, exigencia o justas reivindicaciones que reclamar, no solamente al Estado, sino un régimen que se olvidó del pueblo de Venezuela. No les basta con someternos a apagones, o haberse robado todo el dinero del pueblo de Venezuela, con la incapacidad que han demostrado, ni siquiera pueden racionar la luz. Tal nivel de incapacidad llegó a este régimen que ni un plan de racionamiento han podido implementar en estados nacionales. No es cierto que sea un elemento para controlar. El elemento para controlar socialmente es el miedo, son las armas, es el subsidio que te quitan si reclamas. Lo que han demostrado es incapacidad, es miseria, al no poder ni siquiera poner la luz, al reconocer la tragedia y la crisis humanitaria. 7 millones de venezolanos, 25% de la población, hoy están en riesgo de muerte. Cifras de la ONU ya reconocidas finalmente, luego de años de denuncias de este Parlamento, de presentar informes, de buscar ayuda humanitaria. Entonces el régimen, sabiendo la legítima exigencia de nuestro pueblo, entonces ya sabiendo además que en muchas ocasiones ya no le siguen órdenes para reprimir al pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas utilizan entonces paramilitares. Hoy traemos este proyecto de acuerdo, además de cara a sí, protestas, sí, exigencias que vamos a hacer, que vamos a convocar, que vamos a acompañar desde este Parlamento, que vamos a incentivar además legítimamente por nuestra Constitución. ¿O no es un hartazgo lo que pasa en Cabimas, lo que pasa en Lagunilla, en Punto Fijo, en El Vigía, en Delta Macuro? Ya basta, es lo que grita todo el pueblo de Venezuela. No se puede ser tan sádico en el ejercicio del poder, no se puede ser tan sádico para preservar algunos intereses mientras nuestra gente muere de hambre. Sepa el pueblo de Venezuela que este acuerdo no solamente es un legítimo derecho para que no lo hostiguen usted por exigir, sino también es incentivar la legítima protesta en todos los rincones de Venezuela. La legítima protesta en exigir vivir con dignidad, con honor, pensando en el futuro de nuestros niños, de nuestros hijos, y sobre todo de cara al 1 de mayo. Exigencia legítima, no solamente ya de trabajadores, de poder vivir del sueldo, de reclamar con dignidad años de meritocracia y empleo, sino que se ha convertido en una causa de toda Venezuela.
¿O quién en Venezuela hoy puede vivir de su sueldo? ¿Quién en Venezuela puede hoy vivir del sudor de su trabajo? Nadie. Y tenemos claro que no es con un aumento de salario, que por cierto, que ya se desintegró. Como se desintegró cuando en 6.000% lo aumentaron el año pasado luego de las protestas de las enfermeras y de muchos de los gremios que han estado trabajando. Toda Venezuela sabe cuál es la ruta. Y hoy estamos con este acuerdo, que tiene un precedente importante además, a pesar de haber utilizado una retórica distinta, que desde el mismo Ministerio de la Defensa salieron comunicados separando el polvo y la paja. Una cosa son las formas de organización y otra cosa son civiles armados, hostigando protestas. Y traemos a colación de cara a este acuerdo también ese elemento. Y vamos a remitir a cada uno de los cuarteles, a cada una de las comandancias, a cada uno de los elementos. Las Fuerzas Armadas están para defender al pueblo de Venezuela. Hoy la familia militar, nuestra familia, todos los venezolanos, tienen el legítimo derecho a exigir. Tienen el legítimo derecho a protestar por lo que está mal. Lo que le duele a este régimen es que no nos vamos a acostumbrar. Lo que le duele a este régimen, que muy a diferencia de lo que dicen, seguimos en las calles, en todos los rincones de Venezuela, exigiendo, y lo vamos a hacer hasta lograr un elemento que es lo que nos va a dar el paso al cambio en Venezuela. No solamente que regrese la luz, sino tener perspectivas de vida, sueños cumplidos en nuestro país. Nuestra gente vuelva a soñar, no con que llegue la luz, sino con ser luz en un país que hoy quiere cambiar. El cese de la usurpación, Venezuela depende de nosotros, de nuestra protesta, exigencia, propuesta también. Si hoy presentamos este acuerdo haciendo los debidos señalamientos, que el permitir el uso a civiles que masacran población como lo hicieron con nuestra etnia Pemón en Bolívar es delito de lesa humanidad. Por supuesto el que lo perpetra, pero también el que deja actuar. Y aquí el llamado entonces a las Fuerzas Armadas que le den cumplimiento a este acuerdo y al decreto también que emitiremos de la presidencia encargada. Pueblo de Venezuela, seguimos construyendo las capacidades desde las que hemos hablado desde el principio. Movilización, presión internacional y seguirle hablando a todos los que le estrechamos la mano para que suma una causa justa que es Venezuela. Hemos dado pruebas no solamente con la ley de garantías y amnistía que hemos ofrecido, la discusión con los empleados públicos, con las Fuerzas Armadas, pero también hay muestras claras de que este Parlamento tiene las puertas abiertas para reconstruir Venezuela y lo vamos a hacer. Son bienvenidos todos los que se vayan a sumar en este proceso. Lo que no vamos a permitir son las injusticias de masacrar a nuestro pueblo. Lo que no podemos permitir es que hostiguen a la ciudadanía ejerciendo su derecho. Miren, y lo sé que ha sido retórica y ha sido discursiva y narrativa histórica, pero el Caracazo se quedó en pañales hace tiempo, hace mucho tiempo. Cuando masacran indígenas, cuando matan estudiantes en la calle, cuando generan, de la manera que lo hacen, disparos a adultos mayores pidiendo agua y luz, ¿vale?, en el centro de Caracas. Hoy han generado la peor crisis en la historia y es nuestro deber acompañar a nuestro pueblo. Cuente el pueblo de Venezuela con que no solamente las capacidades, sino el acompañamiento y que ya viene el cese de la usurpación y esa Venezuela que todos estamos soñando. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios. Sometemos entonces a consideración de la Cámara este acuerdo para también convertirlo en decreto. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.